Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. El tema no podía ser más candente en este momento en el mundo entero, no solamente en los Estados Unidos o en los países árabes. Por supuesto me refiero a la decisión tomada en uso de sus facultades legales y por una autorización del Congreso de los Estados Unidos que se votó por una mayoría abrumadora en el año de 1995 de que Jerusalén era la capital del Estado de Israel. Y en consecuencia aprobó lo que no habían aprobado ninguno de sus antecesores, que también tenía la facultad de hacerlo, pero una decisión que se aplazaba cada 6 meses y que más adelante, posteriormente se dijo que quizás dentro de unos años, no se sabe cuántos, iba a ser también la sede, como corresponde, a las capitales de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén y no en Tel Aviv. Muy bien, para tratar de entender los alcances y las consecuencias de este paso que nadie se había atrevido a dar, tenemos 2 invitados especiales. El profesor Carlos Enrique Arévalo, que es especialista en Derecho Internacional, abogado de la Universidad de La Sabana, tiene maestría en la Universidad de Nueva York, todos los títulos, ha presidido todos los organismos profesionales que ustedes quieran, y es el jefe del Departamento de Derecho Internacional de esta universidad. Y a mi lado derecho, el profesor Marcos Pecker, que es el director de la comunidad judía en Colombia, que es profesor también en el Rosario, en el Externado, es columnista del Espectador, del País y de otras publicaciones. Bienvenidos. Muchas gracias, Darío. Darío, muchas gracias. Saludo aquí a mi colega de panel y a toda la audiencia. Por supuesto. Sorprendió, nadie se hubiera imaginado que Trump, que estaba en la campaña y además lo había prometido, como tantas otras cosas, y nadie creyó, pues lo cumplió. Lo cumplió. Yo creo que ese es el estilo, o ha demostrado ser el estilo de gobierno del presidente Trump. Y es que es un estilo muy de empresario, de esa regla básica de los empresarios de si promete algo frente a un producto tiene que cumplirlo o pierde a su clientela. Y él lo ha hecho. Él hizo una serie de promesas y las cumple. Las hizo en la campaña, las cumple en la ejecución. Entonces está cumpliendo no solo una promesa de campaña, pero usted lo decía muy bien en la introducción, Darío, cumpliendo una ley de 1995 expedida por el Congreso con unas mayorías abrumadoras. Y dice Trump que él ha sido coherente porque Estados Unidos realmente fue el primer país que reconoció a Israel cuando se proclamó el Estado de Israel y que los electores en Estados Unidos sabían a qué se atenían si lo nombraban y lo eligieron. Sí, yo creo que Trump se ha venido asentando en el poder cada vez más, ha venido un poco neutralizando a eso que llaman el Estado profundo, a sus opositores en el Congreso, y cumpliendo con las promesas que, por polémicas que fueran, retiro del cambio climático, retiro del Trans-Pacific Partnership, del Tratado de Libre Muro de Comercio. México. El muro ya tiene unos planos y ya tiene una licitación abierta, lo de la embajada en Jerusalén y la noche que llega, porque siguen faltando varias promesas que él seguramente las va a cumplir y está en eso desmarcándose de sus antecesores. Pero sí era, profesor, que realmente en este momento necesario, era prudente en época de Navidad, cuando hay un proceso de paz que Estados Unidos ha tratado de liderar y de que se concrete a un acuerdo? Mire, porque el timing puede ser siempre malo, puede ser siempre bueno. Es un hecho que proceso de paz no hay desde hace tiempo. O sea, no se necesitaba que Trump sacara con esto, pero sí hay una promesa de Trump también de conseguir el gran acuerdo entre Israel y los palestinos. Eso fue parte de su campaña, ha sido parte de su presidencia, tiene 2 enviados especiales, uno su yerno, trabajando en el tema. Y acá sí ya entraremos más adelante en el tema de los escenarios. Y la de declaración, que apenas es una declaración, aún no hay embajada y pueden pasar años y él puede seguir firmando ese waiver quién sabe cuánto tiempo y pasará a su administración y pronto la embajada todavía va a estar en Tel Aviv. Si esa decisión termina realmente sirviendo para el acuerdo para una negociación que está tras bambalinas tratando de hacer entre los palestinos e Israel, o termina siendo nociva, y acá ambos escenarios son viables. Y puede ser que al aceptar a Jerusalén como capital está poniendo unas líneas sobre la mesa con base en la negociación
Y ahorita podemos hablar de lo que él dijo, porque él fue bastante ambiguo. Él no habló de Jerusalén Oriental, no habló de Jerusalén Occidental, él habló de que las fronteras urbanas se van a definir en un acuerdo de paz. Por lo tanto, no se salió de parámetros establecidos con base en la negociación que reconoce la solución de dos estados y reconoce que Jerusalén en su momento va a tener que ser compartida de una forma u otra entre Israel y el futuro Estado palestino si se crea algún día. Pero eso no viola muchas resoluciones de las propias Naciones Unidas, profesor Arévalo. Concretamente hay una resolución que resulta ser problemática y es la 478 de 1980 del Consejo de Seguridad. No es precisamente que la viole porque no es una norma vinculante para los estados, pero sí es una recomendación muy clara del Consejo de Seguridad como consecuencia de la ley que expide en 1980 el Estado de Israel, donde proclama que Jerusalén es su capital. Digamos, es su capital, más allá de que esté dividida en Jerusalén Oriental y Occidental. Entonces, como consecuencia de esa ley, considerando que el Estado de Israel tiene una ocupación militar sobre Jerusalén del Este, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas expide esta resolución 478, una serie de 7 resoluciones que la acompañan, pero concretamente en esa le piden a los estados que si tienen su misión diplomática en Jerusalén, la saquen de Jerusalén y la lleven a otro sitio. Pero no es había, una recomendación. Jerusalén tiene un estatus especial, porque allí han convivido históricamente pues 3 religiones, que son la cristiana, la musulmana y la judía. Eso no viola precisamente, que en muchos sitios se ha dicho y documentos explícitos de que cualquier decisión sobre Jerusalén tiene que ser acordada por la comunidad internacional. Sí, efectivamente. Digamos, sobre Jerusalén hay 2 cosas. La primera resolución que se hace con la partición la 181 de 1947, en esa resolución, cuando se da la partición, se establece que Jerusalén va a tener un estatus especial. Y, digamos, lo que en ese momento era Palestina, o el mandato de Palestina, se divide en 8 territorios distintos. Uno de esos es Jerusalén, y Jerusalén tiene un control internacional, precisamente por las complejidades, por lo que confluyen estas 3 religiones. También tiene adicionalmente frente a los sitios religiosos un status quo especial, que es precisamente el que usted cita, Darío, en el que se establece que depende más de Naciones Unidas. No se puede tomar una decisión, pero eso existe desde épocas del Imperio Otomano, no se puede tomar una decisión frente a esos sitios religiosos relevantes para las 3 religiones sin un consenso de las demás religiones. Eso, digamos, sigue existiendo y eso no se ha tocado. El problema ahora viene es precisamente con qué entendemos por Jerusalén y qué entendemos por Jerusalén como capital del Estado de Israel. Y es ahí donde, si bien estoy totalmente de acuerdo con el profesor Pekel en que efectivamente en su declaración el presidente Trump fue muy prudente, lo cierto es que, unido a tener la ley de 1995 como fuente, la ley de 1995 sí no es tan prudente, y sí reconoce que lo que sucedió en 1967, la Guerra de los 6 días, es el momento en el que Israel, para los árabes, ocupa, y para las Naciones Unidas se da una ocupación de Jerusalén del Este. Para el Estado de Israel, para la ley de 1995, es la unificación de Jerusalén. Entonces, si uno suma las 2 cosas, la declaración del presidente, la decisión de mover la embajada y la ley de 1995, sí pareciera ser un poquito contradictorio que no se meta con la división cuando realmente sí está tomando partida. Lo importante aquí es esto, que el status quo se ha mantenido desde que Israel, en los años en que Jerusalén estuvo dividida entre 1948 y 1967, no hubo libertad de cultos. Los judíos no podían ir a orar al Muro de los Lamentos, ningún judío podía ir a rezar allá, por lo tanto estaba violando el estatuto ético y histórico de Jerusalén. Cuando Israel, en el año 67, ocupa cuando gana la Guerra de los 6 días. En la Guerra de los 6 días, que Israel incluso hizo todo lo posible para que Jordania no entrara en la guerra, finalmente Jordania entró en la guerra, Israel ocupó Jerusalén. Desde entonces el status quo se ha mantenido religiosamente, valga la palabra, porque los lugares sagrados del Islam son manejados por el Waqf, que depende del gobierno de Jordania, del reino hashemita de Jordania. Recordemos que el reino hashemita de Jordania
ocupó ilegalmente Jerusalén en el año 48, porque eso debía ser parte del Estado palestino de las 8 partes, y nunca ninguna resolución del Consejo de Seguridad condenó a Jordania por haber ocupado Jerusalén. Sin embargo, el status quo hoy en día es de absoluta libertad de cultos. Existe incluso los problemas más álgidos quizás fueron en el mismo cristianismo, cuando el Vaticano y la Iglesia Ortodoxa griega estaban en un mini conflicto en quién tenía que administrar la Iglesia del Santo Sepulcro, la Basílica de la Natividad en Belén, y ya eso se solucionó también. Entonces hay una amplia libertad de cultos donde el status quo de los lugares religiosos se ha mantenido tal cual. Pero entonces sí era necesario que presidente Trump, diera ese paso y creara un hecho cumplido para negociar posteriormente un gran acuerdo macro. Es lo que vamos a conversar a continuación en Entérate de Caracol Internacional. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. ¿Era necesario que el presidente diera ese paso, un hecho cumplido, y después tratar de llegar a un acuerdo macro de paz? Pues eso habrá que ver cuál es lo que hay detrás de la motivación de Trump. Hay personas que no le dan a Trump. Yo creo que a Trump se le ha subestimado todo el tiempo. Se ha pensado que no sabe, que no lee, que no sabe dónde es Jerusalén. Leí yo ayer que un congresista decía que Trump no tiene ni idea dónde es Jerusalén en un mapa. Y creo que se le está subestimando. O sea, que acá hay varias lecturas. La lectura es que lo hizo por cumplir una promesa sin pensar en el day after, en el día siguiente. O si lo hizo como parte de una estrategia donde él coloca las líneas de negociación en un plan un poco diferente al que estaban, donde le da a los israelíes la seguridad de que Jerusalén no la van a perder como su capital, lo cual no implica que no pueda ser la capital de 2 estados, que eso es lo que dice el consenso internacional. Pero hay que entender esto, las negociaciones de paz han sido muy complejas porque cuando los acuerdos de Oslo estuvieron a punto de lograr un acuerdo de paz, cuando a Arafat le pusieron un papel en Camp David, Ehud Barak y Bill Clinton ya habían firmado ellos. Es un acuerdo de paz que incluía Jerusalén Oriental como capital del Estado palestino. Y Arafat no firmó. Y en vez de eso mandó a terroristas suicidas a matar gente en Israel. Eso generó una situación de rechazo en la opinión pública en Israel y una situación de desconfianza. Luego ocurrió lo mismo con Olmert y con Mahmoud Abbas y con George Bush. El papel estaba ahí para que firmara y no firmó. Por lo tanto, creo que Trump acá coge una situación y la coloca en un paradigma distinto. La negociación ya no es negociar todo Jerusalén. Jerusalén es la capital de Israel. Y de ahí arrancamos a la negociación sobre el estatus definitivo de Jerusalén, lo cual dijo Trump en su declaración, que será definido entre las partes. Y ahí entra a ver si Jerusalén Oriental, Occidental, los lugares sagrados, etcétera. Pero puede ser que este gambito a Trump le funcione. O puede ser que no sea un gambito, sino una decisión que no tiene un más allá. Porque entonces, ¿cómo entender si fuera tan simple este ajedrez así como está pintando, que es mucho más complejo y tiene unas raíces históricas innegables y todo lo demás? El rechazo unánime de la comunidad internacional a ese paso adicional que ha dado el presidente Trump. Porque se considera que la decisión de si Jerusalén va a ser la capital de 2 estados o de un estado debe ser el punto definitivo y el punto con el que se culminan las negociaciones. Trump lo que dice en su declaración es, mire, aquí desde 1995 los presidentes hemos tenido un mandato claro de tener que mover la capital, la embajada a la capital, que es Jerusalén. Y no lo hemos cumplido porque alegaron todos los presidentes, Clinton, Bush, Obama, alegaron que eso podía atacar las negociaciones o afectar las negociaciones. Pero la verdad es que negociaciones no han habido. Entonces yo quiero dar una aproximación distinta. Lo que rechaza la comunidad internacional es que en este momento él le haya apostado por esa alternativa, teniendo como punto de partida el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel y no teniéndolo como punto de negociación o como elemento de negociación para que las partes se sienten y decidan. Lo que dice la comunidad internacional es que realmente esto o le puede salir bien al presidente Trump, o lo que parece indicar es que le va a salir muy mal, porque incluso ya el jefe negociador en las negociaciones que están en este momento adelantando con apoyo de los Estados Unidos, Palestina e Israel, en este momento ya dijo que Estados Unidos salía de la mesa de negociación, que con esa decisión él quedaba marginado. Esto va a generar, aparte del rechazo dialéctico y declaraciones y discursos encendidos,
también una hoguera de terrorismo en el Oriente Medio? Uy, Darío, para el terrorismo no se necesita esa excusa, el terrorismo viene de hace rato y va a seguir. O sea, ningún grupo terrorista jamás no necesitó de Trump para mandar suicidas en el año 2000 y el año 96 y todo el tiempo mandar cohetes. Y lo más diciente, que organizaciones como Hezbollah, responsable del genocidio de Siria, es el que está llamando a la intifada y llamando a recuperar Jerusalén. O sea que los palestinos también tienen esa costumbre, de pronto queriendo o sin querer, de aliarse mal, porque si se alían con Hezbollah, con Irán, en este momento lo que están es realmente incitando a la violencia porque no tienen otra respuesta, pero para eso no necesitaban de Trump, llevan haciéndolo mucho tiempo. Bueno, ya que usted menciona a Irán, logró, increíble esta decisión, pues unir de alguna manera en esta lucha con Arabia Saudita, a Irán. Sí, porque precisamente todos los estados árabes e Israel, digamos, todos los Estados Árabes Unidos e Israel siempre van a estar en tensión. Y esto, sin lugar a dudas, es un elemento más que se pone en esa hoguera. Y eso es lo que se quería evitar, que se dieran más elementos que pudieran incrementar los ataques y la violencia en momentos de mucha tensión. Entonces, eso es lo que genera, y ya lo estamos viendo, protestas en varios países árabes, en las sedes hoy diplomáticas. mismo un atentado terrorista, un intento de atentado en Nueva York que causó 5 heridos y entre ellos el mismo terrorista que tenía unas cargas, una de ellas le explotó antes, ¿no? Que no sabemos si está vinculado con este hecho o no, pero lo cierto, porque en eso sí estoy de acuerdo con el profesor Pekel, y es que el terrorismo se pega de cualquier excusa para cometer sus actos violentos. Pero lo cierto sí es que lo que se quería evitar era precisamente que se incrementaran las tensiones en momentos en los que puede existir una oportunidad de negociación. A ver, si el terrorismo se incrementa, como parece indicar muchos analistas y observadores, ¿qué respuesta puede haber de parte de Israel? Yo no estoy tan seguro que el terrorismo se va a incrementar. Como digo, Darío, eso no necesitaban de esto para cometer actos de terrorismo. Y los terroristas actúan cuando pueden y donde pueden. No están esperando una excusa de esas. Yo creo que Israel actúa con mucha prudencia frente a la decisión. Incluso ya las protestas en los mismos territorios palestinos han bajado. En Gaza, pues Gaza, recordemos que es un enclave que está bajo control de una organización reconocida como terrorista por la Unión Europea y por Estados Unidos, que es Hamas, y eso no pasó ahorita, y eso ya desde el año 2007, completamos 10 años de un control territorial en Gaza, y la situación en Gaza es realmente bastante, hace poco Hamas y Fatah trataron de crear por enésima vez un gobierno de unidad nacional, pero no han podido ponerse de acuerdo sobre los temas básicos. Lo de Jerusalén no va a tener un efecto inmediato sobre eso. Por lo tanto, creo que Israel va a seguir actuando como ha seguido actuando, buscando unas negociaciones. Creo que Israel tiene que apoyar y va a apoyar las intenciones de Trump de sentar a las partes en la mesa, y a los palestinos no les queda alternativa. Los palestinos cada vez tienen menos alternativas, cada vez están más débiles. O sea, ellos pueden envalentonarse ahora y decir que no van a recibir a Mike Pence, pero eventualmente no existe alternativa a Estados Unidos como mediador. No estoy diciendo que Estados Unidos es el único, pero sin Estados Unidos no existe mediación posible en Medio Oriente, porque Estados Unidos es el único que tiene influencia sobre Israel y que puede realmente darle a Israel la seguridad para negociar. Por lo tanto, los palestinos van a entender, y en una semana, en un mes o en un año, de que no existe ninguna opción a Estados Unidos como mediador. Y si hoy no reciben a Pence, pues mañana lo recibirán, porque si no van a seguir cada vez más débiles y cada vez más alejados de su sueño, que es tener su Estado al lado de Israel. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Qué complejo, pero qué interesante, para poder entender un poco. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. ¿Hasta dónde la propia comunidad judía, que es tan fuerte y tan poderosa de todos los puntos de vista científico, social, económicamente, pudo haber presionado a Trump de que cumpliera ahora esa promesa electoral? Sin duda alguna es un grupo de presión muy fuerte. En realidad no creo que haya existido una presión para que lo cumpliera, porque en realidad se sabía que el presidente Trump ya tenía la intención de cumplir desde hace 6 meses
con esa promesa de campaña, que fue precisamente su yerno el que le dijo que esperara 6 meses a ver si las negociaciones avanzaban un poco más y dependiendo de eso tomara la decisión. Las negociaciones no avanzaron, él tomó la decisión. Pero si me permite, Darío, por un tema de lo que mencionaba el profesor Pekel hace un momento, yo no creo que Estados Unidos pueda hacerlo solo. Y lo que sí logró Estados Unidos en este momento con esta decisión es que la comunidad internacional vuelva más fuerte la posición de Palestina. Es decir, en este momento Palestina, por esa decisión que tomó Estados Unidos, está encontrando voces aliadas en países que tradicionalmente no lo habían hecho, como Arabia Saudita, por ejemplo. ¿Lo comparte de esa posición? Entonces, en ese sentido, yo creo que la decisión del presidente Trump lo que generó es que en la mesa de negociación ahora Palestina sea más fuerte de lo que era antes. Yo creo que Estados Unidos es el mediador indispensable, pero estoy de acuerdo con usted, no tiene que ser el único, pero sin Estados Unidos no se mueve nada. ¿Quién más pudiera mediar? No, yo creo que está Francia, Francia está buscando un equilibrio después de haber tenido una política anti-Israel por muchos años. Me parece que países como Alemania son países importantes, el mismo China, que hasta ahora ha evitado meterse en el pantanal del Medio Oriente para no hundirse ahí como todos, pero China tiene unas excelentes relaciones con Israel a nivel estratégico, lo mismo que India y Japón y Corea. Rusia no. Rusia también. Lo que pasa es que Rusia es muy amigo de Israel, tiene relaciones profundas en muchos temas y también una relación muy compleja por el tema de Siria y por el tema de Irán. Yo creo que, por lo tanto, en este momento de ¿cómo diríamos nosotros? Una transición, un realineamiento geopolítico en el Medio Oriente y en todo el mundo en general, no solo en el Medio Oriente, las posibilidades de que se inicie un proceso de paz son más bien pocas hasta que no se aclare un poco el panorama. Es que mire cómo está el mundo árabe está teniendo un apocalipsis total. Hasta que Siria no se estabilice de cierta forma, porque en Siria sí se acabó con ISIS y Assad parece haber ganado, pero eso no se ha terminado. Eso tiene otros capítulos más que vienen. Y luego mire lo que está pasando en Yemen, mire lo que está pasando en Irak. Y mientras el Medio Oriente no logre unos cimientos fuertes, el proceso palestino-israelí no va a mandar para ningún lado, porque Israel va a sentir que toda la región está en tal cataclismo que no es seguro negociar con nadie. Eso van a decir que eso es excusa de Israel de siempre. Pues sí, pero Israel tiene un problema de seguridad serio y tiene que tomarlo en cuenta. Bueno, ¿algo más que decir? Sí, el tema ahí, vuelvo al mismo punto que mencionaba hace un momento, y es cuáles van a ser los puntos de negociación por los cuales se pueden sentar en la mesa palestinos e israelitas. Ya cediendo en el tema de Jerusalén, se pierde un punto importante. Negociar con terroristas, de todas maneras. Se pierde un punto importante. No, negociar con los palestinos no es necesariamente negociar por Palestina. Es cierto el control que tiene sobre la Franja de Gaza jamás, pero de todas formas dentro del pueblo palestino también existe un montón de personas que quieren la paz. Entonces no es necesariamente una negociación entre terroristas. Es una negociación entre dos pueblos frente a una alternativa que siempre se ha buscado, y es que existan dos estados, un estado árabe y un estado judío dentro de lo que es Israel y Palestina. Pues muchas gracias a los dos por ilustrarnos sobre este particular que en este momento es un dolor de cabeza que pesa sobre la humanidad. Y recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratecaracol, también puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.